Adelante, Señor, hermana. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder hablar, escuchar, aprender de ti, Señor. Te ponemos este estudio en tus manos, Padre, y te rogamos, Señor, que sea tú usando el pastor una vez más, y que también, Señor, nos ayude a aprender y a ponerlo en práctica. Que otros puedan ver el testimonio del aprendizaje, de la transformación que hace tu palabra en nuestros corazones, a través de nuestro estilo de vida, que te podamos glorificar a ti, Señor. En tu mano ponemos este tiempo y todo lo que se va a tratar en este estudio. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título para el día de hoy es La obra se extiende en Macedonia. Sabemos nosotros que Macedonia se convirtió en un centro de operación misionera. Dios llevó a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas en principio hasta la región griega de Macedonia. Y repito, la cita bíblica que estaremos desarrollando es Hechos 17, desde el verso 10 hasta el 15. En la ciudad de Tesalónica, el Señor no permitió que Pablo y sus compañeros fueran perseguidos y encarcelados por la instigación de los judíos. Así que cuando la turba encabezada por ellos llegó a la casa de Jasón, ya los hermanos los habían ocultado en otro lugar, desde donde los enviaron al suroeste de Macedonia, llamado Berea. Vamos a ver este primer versículo para que vayamos desarrollando estos detalles. Hechos 17:10. Así que alguien, por favor. Sí. Bueno, Cecilia. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Noten, hermanos, aquí hay un detalle que es llamativo. Dice que mandaron los hermanos. Recuerden que Pablo, Silas y los demás fueron asediados por los judíos en la ciudad de Tesalónica. Fueron, no los encontraron. Entonces la turba se llevó a Jasón y a otros hermanos. Y bueno, y tuvieron aquellas dificultades, tuvieron que pagar fianza a las autoridades y todo esto. Ahora, noten que dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Quién le dice esto de noche? ¿Por qué de noche? Para esconderlos. Esconderlos. Uno, cuando mira estas cosas, uno dice, pero siervos de Dios, ¿cómo tienen que andar de esta manera, tener que ocultarse? Déjenme decirle, hermano, que una persona que tema a Dios es una persona con una condición normal como cualquier otro ser humano. El cristiano nunca debe de pensar que porque es cristiano tiene como la libertad de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo no puedo usar mi fe para alimentarme mal y pensar que como quiera Dios tiene que darme buena salud, porque si yo no cuido mi alimentación puedo llegar a enfermarme. Y ya no es cuestión de que Dios está conmigo o no, sino que es cuestión de que Dios me ha dado una sabiduría para que yo analice y vea lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Así que estamos viendo acá esta situación. De noche tomaron a Pablo y a Silas y lo mandaron hasta Berea. Llegaron a Berea, es la última ciudad que vamos a encontrar en la región de Macedonia, así que es importante ver, porque ya después de esta parte vamos a encontrar que salen de la región de Macedonia. Esta es la última ciudad que ellos van a visitar en este recorrido. Ahora, en Berea había una sinagoga de los judíos.
la sinagoga era el lugar donde Pablo y Silvano o Silas podían asistir libremente. ¿Sabe por qué? Porque era costumbre en las sinagogas de que cuando llegaba un judío de visita siempre se le diese la palabra. Era una costumbre que cuando llegaba alguien que no era de la comunidad, se le daba la oportunidad de exponer las palabras, de expresarse. Así que ahí siempre ha habido personas que han sido un poquito tímidas. Me imagino que cuando alguien era muy trataba de no visitar una sinagoga porque lo llamaban a exponer algo, a decir algo. Y si notan, hermanos, ¿qué es lo que Pablo está aprovechando? Pablo está aprovechando aquella tradición que había, una costumbre que había en las sinagogas, y él está aprovechando para poder compartir el evangelio, porque allí tenía la oportunidad de hablarle de Cristo a las personas que estaban reunidas allá en aquella sinagoga. Recuerden que salvo en la ciudad de Filipos, todas las ciudades que Pablo y Silas y primero Pablo y Bernabé habían visitado, tenían una sinagoga. Allí se reunían, allí iban los días de reposo a compartir la palabra de Dios, y también de allí salía la persecución, Así que era algo como amalgamado. Por un lado había el gozo de que la oportunidad de predicar, pero de allí se levantaban las personas que andaban persiguiendo a estos siervos del Señor. Ahora, al ver esto que habla de Berea, probablemente aquí no vemos como ningún acontecimiento extraordinario. Cualquiera diría como que esto no tiene mucha profundidad, pero no, mis hermanos. Berea, como vamos a ver esta noche, nos enseña que no siempre las circunstancias se van a producir igual. Un detalle muy importante en la vida cristiana. Si ustedes notan por qué Jesús nos enseña una oración modelo que puede ser repetida, no de manera mecánica, sino la estructura. El Padre Nuestro debe ser orado todos los días, repito, no la forma mecánica, Padre Nuestro que estás en los cielos, sino la estructura del Padre Nuestro. Un cristiano debe de orarla todos los días, porque ¿qué tiene el Padre Nuestro? Tiene cosas que son cotidianas. Es una oración donde primero comienza exaltando, reconociendo la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Eso es un detalle importante en nuestra vida de oración. El Padre Nuestro va a las necesidades diarias, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. O sea, hay una necesidad diaria, hay cosas diarias. Las circunstancias no siempre se van a producir igual. Usted tiene un día muy parecido a otro día, pero nunca será igual. Por eso el cristiano debe de orar todos los días, debe de buscar la guianza de Dios, porque no siempre las cosas van a ser igual. Incluso una persona va a su trabajo y puede hacer lo mismo aparentemente todos los días, pero no va a ser igual. Si escribe todo lo que hizo y lo compara con lo que hizo después, va a ver que hay cosas que son diferentes, hay circunstancias que son diferentes. Usted no pasa exactamente yendo a cualquier lugar. Digamos, una persona tiene que estar en un lugar a las 7 de la mañana. Toma la ruta, no va a pasar en el mismo segundo por la misma calle, frente a la misma casa. Es imposible. Las circunstancias pueden cambiar. Y es lo que nosotros vemos aquí. Ahora, este cambio de circunstancia que me estoy refiriendo en Berea es un cambio de circunstancia que vamos a ver que es positivo, no es negativo. Berea nos enseña, repito, hermanos, que no siempre las circunstancias se van a producir igual. Note
lo que dice de los judíos que vivían en aquella ciudad. Vamos a ver, los judíos que hemos visto hasta ahora en diferentes ciudades, ¿cómo lo podemos catalogar? Como la vestimenta. No, o sea, estudiando el libro de los Hechos, Pablo iba a diferentes ciudades. ¿Cómo podemos? Revoltoso, problemático. ¿Eh? La característica, estaban los judíos y había un problema seguro. Sin embargo, hermanos, vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 17, verso 11. Hechos 17, 11. Hermana Jennifer. Amén. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué diferencia, hermanos, tan grande con los demás judíos de todas las otras ciudades? ¿Cómo uno debe de ser cuidadoso? Mire, en este aspecto, yo creo que toda persona, y más un cristiano, debe usar la prudencia. Y yo recuerdo una imprudencia que cometí una vez. Y yo conocí un señor, me lo presentó una señora que éramos muy amigos. La señora era adventista, pero habíamos hecho cierta amistad. Y yo visitaba la casa de ella y orábamos y compartíamos la palabra. Entonces ella tenía una hija casada con un alemán y la hija un día me lo presentó. Hermano, yo cometí la imprudencia de decir del país de Hitler. Y él, muy controlado, dijo, hay 90 millones de alemanes que son diferentes a Hitler. Y yo no dije más nada. Yo he cometido muchos errores en la vida, pero mucha imprudencia no, la verdad, hermano. Pero esto me trabajó. Y él no tuvo que agregar más nada. Esto fue como darme por la cabeza con un palo. Una imprudencia por estar juzgando a todos por una persona. Y noten aquí, hermanos, noten aquí la diferencia tan grande con los demás judíos de todas las otras ciudades. Bueno, no estoy justificando lo que hice, pero yo tenía 18, 19 años, o sea, todavía estaba madurando un poquito en ese tiempo. Era delgado yo en ese tiempo. Estos judíos, ¿cómo son definidos aquí? ¿Cómo ven en el verso que son definidos por Lucas, verdad? Que escribe. ¿Cómo dice? Que eran nobles. ¿Y qué es una persona noble? Es una persona honrosa, estimable, ilustre, generosa. Estamos viendo esta característica de esta nobleza que tenían estas personas. Lo contrario de noble es hostil. Usted sabe que hay personas que son hostiles, hay personas que desde luego no podemos juzgar a una persona por el rostro, pero hay gente que de verlo así uno dice, parece como que está difícil. Aunque también sucede que una persona puede tener su rostro bien serio y ser una excelente persona, es decir, no podemos nosotros juzgar por apariencia a una persona, pero no tenían una actitud hostil. ¿Qué están viendo acá? Estos judíos, y uno se pregunta, pero ¿y qué pasaba con ellos? ¿De dónde vinieron? Pues sencillamente parece que el ambiente en el cual vivían en Berea, aquellos judíos, era totalmente diferente al ambiente que vivían los judíos en otras ciudades donde eran problemáticos, revoltosos y bastante hipócritas y se inventaban todo tipo de cosas falsas para
llevar a cabo su tarea, en los planes que ellos tenían. Así que estos judíos tenían una característica muy particular. Noten cómo dice que recibieron la predicación. ¿Cómo dice? Con mucha solicitud. ¿Qué es esto? Solicitud. Cuando alguien es solícito, es una persona que muestra interés, que muestra atención. A veces, hermano, y esto lo digo riéndome porque hay que disfrutarlo, a veces un predicador está hablando y desde el púlpito se da cuenta que hay hermanos que andan viajando por otro lado. Hay gente que está así hasta con la vista perdida. Y el que está predicando dice, bueno, ¿dónde andará? ¿Dónde estará? Esta gente dice que pusieron mucha solicitud al escuchar, toda la atención, todo el cuidado. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué detalle nosotros vemos aquí en estos judíos de Berea? Que eran muy sinceros. Y este es un aspecto fundamental. La persona sincera va a salir adelante. Porque el sincero cuando se equivoca va a reconocer inmediatamente. No va a buscar la manera de justificar, de decir absolutamente nada. Va a decir, bueno, cometí un error. Y eso lo va a ayudar a avanzar, lo va a ayudar a cambiar, lo va a ayudar a arrepentirse. Estas cualidades que tenían estos judíos les llevaron a no ser contenciosos, sino hacer una investigación minuciosa de todo lo que Pablo enseñaba. Note qué era lo que había en las sinagogas donde Pablo iba a enseñar. Inmediatamente había una contradicción, unos choques, unas discusiones. Estos judíos, ¿qué hacen? Comienzan a investigar. Pablo les estaba hablando a ellos de Cristo, de que era el Mesías y de la obra de él como Mesías. Y Pablo, recuerden que no estaba citando el Nuevo Testamento. ¿Por qué? No estaba escrito. No se había escrito el primer libro todavía del Nuevo Testamento. Pablo les estaba hablando a ellos del Mesías, pero estaba hablándoles con el Antiguo Testamento, lo que decía de él. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hacían los judíos de Berea? ¿Qué hacían? Investigaban. Pablo está diciendo, el profeta Isaías dice esto del Mesías. ¿Y qué hacían ellos? Buscaban el rollo, recuerden que eran rollos. Buscaban el rollo del profeta Isaías y veían, verificaban que lo que Pablo estaba enseñando era correcto. Aquí hay dos cosas. Aquí está el deber y el ejemplo de cada creyente que escucha la predicación. Yo sé que en muchas ocasiones ustedes me han escuchado decir y siempre me van a escuchar decir esto. No es lo que yo quiera decirles, es que lo que yo digo tiene que estar apoyado por la palabra, porque no son mis ideas las que tienen autoridad. La autoridad la tiene la palabra de Dios. Entonces, el creyente debe cuidarse, no importa que sea yo, que sea cualquier predicador, si alguien le está hablando de la palabra, ve en la palabra lo que se le está enseñando, porque eso es lo que un creyente debe hacer, mirar, investigar minuciosamente lo que se está enseñando. Ahora, ¿y quién estaba hablando? Era Pablo. Estamos hablando de un peso pesado, ¿verdad? De la enseñanza bíblica. Sin embargo, Pablo tampoco se sintió ofendido, porque esta es otra cosa. Si una persona, yo le estoy hablando de la palabra de Dios y la persona me dice, vamos a ver, ¿dónde dice eso la Biblia? Yo no puedo sentirme ofendido. Oh, está dudando de mí. No, eso debe ser así. Debe ser así porque el fundamento de la fe cristiana descansa no en la opinión de un hombre, sino en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor. Jesús dijo
en una ocasión, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, la palabra de Él, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra el fundamento de nuestra fe. Ahí está la discrepancia que podemos tener con algunos conceptos religiosos, estriba en depender de la palabra totalmente o no depender de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, este es un principio que todo creyente en este tiempo debe de procurar hoy más que nunca. ¿Por qué hoy la gente tiene que ser bereano? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Porque se inventan tantas cosas y dicen tantas teorías que y son tantas, no tiene que tener una referencia sólida, obviamente la palabra de Dios, ¿no? Sí. Es decir, cuántos inventos, como dice el hermano Antonio, y cuántas cosas, hermanos, y a veces como que duele en el corazón mirar cómo en algunos lugares se dicen tantos disparates y tantas cosas, y la gente lo cree, personas afirmando, diciendo amén sobre cosas. Y yo, la verdad que hace un tiempo estaba viendo algo que me mandaron, alguien me dijo, pastor, para que vea esto, una persona diciendo en un lugar, el lugar estaba lleno de personas, estaba diciendo que esa persona un día se le perdieron unas joyas y que le dijo a los ángeles, vayan, búsquenme la joya. Y ahí estaba la gente efervescente diciendo amén. ¿Están entendiendo esto, hermano? O sea, un ser humano dándole órdenes a los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros en autoridad y los ángeles solo obedecen órdenes de Dios. Y porque así lo dice la Biblia, solo obedecen órdenes de Dios. Y ellos están a favor nuestro para cuidarnos cuando Dios nos manda, pero los ángeles son superiores a nosotros. Y una gente decir en un lugar que le dio órdenes a los ángeles que le buscaran unas joyas que se le habían extraviado. Yo puedo decir, yo sí puedo decir a los ángeles. A los ángeles tuyos, sí, la hermana Jennifer puede mandar los ángeles, ¿verdad? Porque tiene 3 ángeles en su casa. El ángel mayor y 2 menores. Así que, pero no todo el mundo tiene esta ventaja, ¿verdad? Pero imagínese, hermano, ¿y cuál es la parte? Esta persona diciendo ese disparate, porque es un disparate completo, y allí la gente efervescente diciendo amén, porque había pasado algo tan extraordinario. Solo hay que revisar lo que dice la palabra de Dios. Y de esta manera la persona puede tener con claridad lo que es una verdad. En este tiempo, hermanos, más que nunca el creyente necesita ver en la palabra. Recuérdense que dice la palabra de Dios, hablando el mismo Jesús, de una de las señales de los tiempos del fin. La primera que Jesús menciona cuando está hablando en Mateo 24 sobre los días del fin, dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso es lo primero. La primera advertencia de Jesús en los días finales. Engañadores, personas hablando a nombre de Dios, pero alterando lo que dice la palabra del Señor. Así que si alguien le está hablando de algo, por bien que le parezca a usted, compruébelo en la Biblia. Sea quien sea, compruébelo en la Biblia. Y si usted necesita preguntar la cita, ¿dónde está eso? El que está enseñando no debe sentirse mal, no debe enojarse. El apóstol Pablo no se enojó porque esta gente, Pablo decía algo y ellos decían, ok, vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Investigaban, eran sinceros. Esta gente estaba interesada en conocer la verdad. Así que es un principio, hermanos, que debemos procurar, y más hoy cuando hay tantas enseñanzas falsas disfrazadas del Evangelio de Cristo. Pero un detalle importante es saber escuchar. ¿Sabe que
hay un problema con escuchar. Hay un problema con escuchar. A veces, ¿qué está haciendo una persona? La persona puede hasta estar presente en un lugar, hasta estar mirando a alguien que está hablando y no le está poniendo atención y no escucha bien. Si no escucha bien la persona, ¿cómo puede entender bien si no escucha bien? Entonces hay un problema en nosotros con escuchar. Esta gente de Berea estaban oyendo atentamente lo que se estaba diciendo para hacer una investigación y de esta manera poder llegar a una verdad. Necesitamos que cada creyente sea un fiel y celoso defensor de lo que dice la Biblia. Y en esto, hermanos, no debemos negociar esto con nada. Se trata de nuestra vida eterna. Se trata de que lo que usted y yo creemos hoy va a tener una consecuencia eterna en nuestra vida. Porque si usted y yo creemos mal, vamos a actuar mal. Porque la persona va a actuar en consecuencia a lo que cree. Usted no puede creer una cosa y actuar de otra manera. Usted todo lo que hace es porque está convencido que así debe ser. Usted, por ejemplo, no entra a su casa por el patio, ¿verdad? A menos que no se le hayan perdido las llaves y hay una manera de nadie, porque usted sabe que debe entrar por el frente, no debe hacerlo de otra forma. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, debemos ser cuidadosos, ver lo que dice el texto, leerlo adecuadamente. Recuerden, cuando estén viendo un pasaje de la Biblia y alguien les cite un texto, vean lo que dice antes, vean lo que dice después, porque también se da la situación que se puede sacar de contexto un pasaje y eso es muy común. Se toma un versículo de la Biblia, se aísla de lo que se viene hablando y la persona con eso puede manipular toda una audiencia y hacer que el oyente haga no lo que dice la palabra, sino lo que el predicador tiene en su corazón. Ante cualquier enseñanza, la primera reacción es verificar si lo enseña la Biblia de una forma correcta. Así que, hermanos, es mucho lo que tenemos que aprender de la gente de Berea, ¿verdad? Eran nobles. Es decir, yo no tengo que decirle mentiroso a una persona que está señalando algo. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? La nobleza me lleva a ser respetuoso y si veo que es falso lo que está señalando, sencillamente guardo silencio, investigo a ver si yo estoy en error y compruebo si lo que se está señalando es la verdad. Si la palabra de Dios lo dice, entonces es la verdad y yo debo ser sincero en aceptar esa verdad que la palabra de Dios nos enseña. ¿Creen ustedes, hermanos, que hay mucha gente que por no investigar reciben cualquier cosa y esto le daña la vida en cualquier aspecto? Por no investigar. ¿Cuánta gente a veces se toma una medicina que alguien le recomienda por ahí y le hace daño? Y vamos a pensar en un caso, a veces una mujer joven está teniendo problemas con el marido, una pareja joven, y busca consejo en alguien que le dice, mira, espéralo y dale 2 palos. Y la persona lo hace. Lo hace. Y un consejo así, ¿a dónde va a llevar? Va a llevar a una destrucción. Entonces, es importante, hermanos, que la persona se oriente adecuadamente. Y cuando estamos hablando de la palabra de Dios, es muy delicado porque recuérdense, esto tiene que ver con lo eterno. Esto tiene que ver con nuestra vida eterna. No estoy hablando acá de salvación, pero sí, si yo creo algo de manera falsa
¿Será que Dios me va a dar un galardón por eso a mí? No, no, no va a suceder porque Dios ha dejado claro su palabra. Y cuando una persona intenta descubrir algo, investigar algo, ¿lo logra, sí o no? Cuando una persona se empeña, lo hace. Yo puedo decirles, hermano, que de manera particular a veces me he tomado años para estudiar un capítulo. No estoy diciendo que todos los días, ¿verdad? Años, todos los días, pero investigando. Hay parte de ciertos capítulos que no lo he entendido durante tiempo y cada vez que tengo la oportunidad veo algo, investigo algo, veo lo que alguien dice, hasta que finalmente pues tengo una conclusión acerca de esto. Cuando una persona quiere hacer algo, se empeña en hacerlo. Para nosotros tener con claridad estas verdades en nuestras vidas, tenemos que empeñarnos. La Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras. ¿Y qué es escudriñar? Buscar minuciosamente. Yo sé que todo el que tiene hijos quizá le ha pasado esto, que le dicen, ve a buscar tal cosa, y van y dicen, no, no está. Y va el papá o la mamá y abre una gaveta y ven a ver, míralo acá. Ah, que yo lo busqué ahí. No buscó en ninguna parte. No buscó en ningún lugar. Y esto pasa. Pero al escudriñar la palabra debemos ser minuciosos. Es importante que entendamos esto. Es mejor tomar un pasaje corto y disfrutarlo que leerse 5 capítulos de la Biblia. Tomar un pasaje, tomar notas, ver lo que dice. Si hay cosas que no entiendo, puedo llamar a otro hermano, ¿qué piensa acerca de esto? Y compartir estas experiencias. Son cosas bonitas que fortalecen nuestra fe y nos ayudan a mejorar el conocimiento en la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver el resultado de esta actitud de los bereanos. Vamos a ver, verso 12. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Hermana Rubiela. Okay. 12, ¿ven? 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Noten, hermanos, en todas las otras ciudades que hemos estudiado, los judíos han sido los menos que han creído. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se daban a la tarea de ser problemáticos, revoltosos, contradictorios y no sinceros. Aquí que vemos en Berea. Lo contrario, esta gente puso atención, esta gente valoró lo que se le estaba enseñando, confirmó por las Escrituras, y aunque lo que Pablo decía no se parecía a la tradición de los judíos, porque era muy diferente, pero ellos entendieron que esta era la verdad. Cuando una persona es sincera, aún puede tener su creencia religiosa, y cuando se le confronta con la palabra, tiene que decir, hoy esto debo de investigarlo mejor. Por lo menos investigarlo mejor, ver qué es lo que me está diciendo. Así que muchos judíos creyeron en Jesús como Salvador. Así como también dice que muchas mujeres y hombres griegos se arrepintieron. En Berea se formó que una gran congregación. Y noten, hermanos, esta congregación iba a tener una característica muy buena. ¿Cuál era? ¿Qué piensan? ¿Qué característica ven? Dice que muchos judíos creyeron en el Señor. Y dice que muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, o sea, una buena multitud de personas creyó en el Señor. Allí se formó una gran congregación.
¿Y qué ven? Vamos a ver, ¿cuál sería la característica que tendría esta congregación? ¿Qué piensan? Bueno, que eran diferentes razas que habían ahí, se unieron, diferentes razas por creer en la palabra, en Cristo, ¿no? Es decir, el Señor junta culturas, ¿verdad? Y los une. ¿Qué otra cosa piensan? Si miramos hacia el futuro. ¿Ah? Adelante, hermano. Que los judíos, en realidad, ellos creían en Dios, pero no en Jesús. Que ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Ajá. Entonces, en esta parte los judíos sí están creyendo en eso. Y al creer en Jesús fueron salvos, porque fuera de Cristo no hay salvación, ¿ven? Así que todo esto partió de que eran gente nobles, dispuestos a escuchar. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué ven hacia el futuro? ¿Qué iba a pasar con esta congregación? ¿Iban a ser creyentes dispuestos a hacer qué cosa siempre? A ver. Evangelizar, llevar la palabra fuera de los confines de su tierra. Iban a llevar la palabra, pero para llevar la palabra primero hay que hacer algo. Hay que conocerla. Entonces, esta actitud que estamos viendo acá se iba a caracterizar. Miren, hermanos, por Berea no podía llegar cualquier predicador de esto que andaba diciendo disparate. ¿Por qué? Estudiaban la palabra y lo iban a rechazar inmediatamente, porque así se formaron, así iniciaron como creyentes, viendo esta verdad de la palabra del Señor. Así que estamos viendo, hermano, cómo la obra de Dios se extiende a través de Macedonia, otra congregación más. Estamos viendo una congregación en Filipos, en la principal ciudad de Macedonia. Estamos viendo una congregación en Tesalónica. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos a través de la Biblia? Filipos, ¿verdad? Lleva un nombre de la Biblia. Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pero también estamos viendo ahí comenzando el capítulo 17, la ciudad de Tesalónica. ¿Y qué nos dice Tesalónica? A través de la Biblia, Tesalónica, ¿con qué la relacionamos? Con las cartas, ¿verdad? Dos cartas, primera y segunda, a los tesalonicenses. Noten. Ahora, cuando preparaba esto, yo decía, pero ¿qué? ¿Cómo son las cosas? Porque habría sido interesante leer una carta a los creyentes de Berea, porque con esta característica, pero sin embargo, el Espíritu Santo no reveló una carta para los creyentes de Berea. Las cartas a las otras iglesias les llegaban a ellos. Recuérdense que cuando el apóstol Pablo escribía una carta, ¿qué era lo que hacían? Esa carta original iba, por ejemplo, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, iba a la región de Galacia. Galacia era una región, no era una ciudad solo, sino una región. Entonces, iba a Galacia, pero ¿qué pasaba allí? La original iba allí, pero se copiaban, se hacían copias y se distribuían en todas las congregaciones para que los creyentes pudiesen conocer las verdades. Así que esto pasó allí en Berea y todo aquello, todas aquellas enseñanzas, pues llegaban allí a través de estas copias de las cartas del apóstol Pablo y todos estos libros del Nuevo Testamento que más adelante comenzaban a ser escritos. Ahora, hermanos, ¿creen ustedes que Pablo se iba a librar de los judíos? Ustedes recuerdan que el Señor le dijo a Pablo cuando aquel día el Señor lo tiró al suelo, aquella luz que apareció. Quiero que, perdón, vean
Hechos capítulo 9, donde está la conversión de Saulo. Quiero que alguien se lea el verso 5, capítulo 9, verso 5. Vamos a ver. Nomás la Zoom y después volvemos acá. Hermana Beatriz. Buenas noches, hermano. Hechos 9, capítulo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí comenzó algo que el Señor le empezó a enseñar a Pablo, ¿eh? Usted sabe lo que es la cos, ¿verdad? Es la patada del caballo. Y aquí, y el aguijón son las famosas espuelas que el jinete se pone, ¿verdad? Y el caballo, por mucha patada que tire, ¿le hace algo al aguijón? Eso es lo que el Señor le está diciendo. Ahora, noten cómo esto se completa en el verso 15 y el verso 16. Dice, el Señor le dijo ahí mismo, capítulo 9, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo hizo padecer la iglesia. No es que el Señor ahora le está diciendo, ok, Pablo, te voy a devolver, pero el Señor le dio estas experiencias a Pablo. ¿Y cuál es el asunto? ¿A dónde queremos llegar con esto? Pablo estaba todo muy bien en Berea y los judíos de Berea creyeron, y mujeres y hombres griegos. Recuerden que Berea era una ciudad griega, había judíos allí, pero era una ciudad griega, la mayor parte de la población eran griegos. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver lo que pasó en el verso 13. Hechos 17:13. Vamos a ver lo que pasó. Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué le parece, hermano? Así que había un poquito de esto por todas partes, ¿eh? Los de Tesalónica, recuerden que cuando fueron a buscar a Pablo para llevarlo preso, no lo encontraron, se sintieron burlados, ¿eh? Y se enteraron cómo las cosas corren, ¿eh? Y me imagino que alguien mandó por Facebook al apóstol Pablo, ¿verdad? Predicando allí, se lo mandó a la gente de Tesalónica. ¿Cómo las cosas corren? Alguien fue y dijo, Pablo y Silas, los que estaban aquí, están en Berea. ¿Y qué hicieron los judíos? Fueron para allá con la turba a alborotar la ciudad, alborotar las multitudes. Y no todas las personas de Berea habían creído en el Señor. Había muchos judíos, mujeres y hombres griegos, pero no toda la ciudad. Así que inmediatamente alborotaron las multitudes. Pero ¿qué pasó aquí, mis hermanos? ¿Qué pasó aquí? Vamos a leer el verso 14 para que unamos esta partecita aquí de la enseñanza. ¿Alguien le hace el verso 14? Yo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Noten la situación. Los creyentes, cuando vieron aquel alboroto, parece que ya la noticia también había llegado
a Berea de lo que los judíos habían hecho en Tesalónica. Así como llegó a Tesalónica lo que estaba pasando en Berea todo estaba funcionando tranquilamente. Llegaron estos judíos, se produce el alboroto, pero entonces los hermanos ya reaccionan. ¿Y qué hacen? Toman a Pablo y lo envían con una comitiva hacia el mar. No dejaron que llegaran aquellos judíos al lugar donde Pablo estaba, sino que antes de que estos judíos alborotadores llegaran, tomaron un equipo de hermanos al apóstol Pablo y lo llevaron hacia el mar. Si usted mira en un mapa, se va a dar cuenta de que en esa parte de Macedonia, pues un poquito hacia la parte sur, se encuentra una ciudad llamada Atenas, que va a ser muy famosa y que nosotros le vamos a dedicar acá por lo menos 2 estudios bíblicos hablando acerca de ella, porque hay una enseñanza muy interesante aquí en esta parte, a partir del verso 16 y hasta el final del capítulo, vamos a encontrar aquí una serie de enseñanzas que tiene que ver con esta ciudad. Hermanos, los hermanos rápidamente sacaron a Pablo de la ciudad. Noten, no era que a Pablo le gustaba que lo golpearan, ¿verdad? Por el evangelio. Y no siempre las circunstancias son iguales. No todo el tiempo las personas tienen que pasar lo mismo. Yo recuerdo que siempre algunos hermanos decían esto cuando yo estaba creciendo. Decían esto: el cristiano que no tiene tribulaciones tiene que examinarse porque no anda bien delante de Dios. Y cuando un cristiano todo le anda bien, tiene que examinarse porque no anda bien. ¿Están entendiendo esto? O sea, un cristiano que no tenga tribulaciones, decían, y todavía hay personas que pueden decirlo por ahí, que no tenga ninguna dificultad, que todo esté viento en popa, todo esté bien, tranquilo, es porque anda mal delante de Dios, porque el que anda bien delante de Dios va a tener necesariamente situaciones difíciles. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Está bien de que hay momentos donde el enemigo nos va a atacar porque nosotros estamos siendo fieles a Dios, pero no quiere decir que porque no haya un problema grande es porque nosotros no andemos bien delante del Señor. O sea que para un cristiano ser buen cristiano tiene que estar pasando una situación extremadamente difícil. Eso es falso, completamente. Ahora, cuando estamos pasando un tiempo difícil, ¿está Dios con nosotros o el Señor nos abandona? Está con nosotros, pero no quiere decir que tengamos que estar todo el tiempo padeciendo. Noten, en Tesalónica golpearon a Pablo. No, los hermanos lo sacaron. Y cuando vino a llegar la turba ya no estaban. Aquí en Berea, ¿qué pasó? También lo sacaron. O sea que está bien, hermanos, ¿verdad? Que recibir algunos palos y algunas pedradas, pero no siempre debía ser así. Dios va a glorificarse conforme a su plan y a su propósito. Así que Pablo, los hermanos lo sacaron rápidamente de la ciudad y lo enviaron a la costa. Ahora, esta obra en Berea que se había hecho, ¿quién la iba a destruir? Nadie. Nadie la iba a destruir. Recuérdese que estas personas que conocieron a Cristo en Berea tenían un fundamento firme de que ellos habían creído en Jesús a través de la palabra. Habían confirmado a través de la palabra su fe en el Señor Jesús. Vamos a leer el último versículo, que es el verso 15. ¿Alguien de Zoom? Hermana Mireya.
Amén. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, 17:15, hermana. 17, ay, perdón, pastor. 17:15. Ok, amén. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Noten, hermanos, eran 3, ¿verdad? Porque ya Lucas se había apartado, parece que había ido a otro lugar. Eran 3, Pablo, Silas y Timoteo. Y parece que nada más pudieron sacar a Pablo así. ¿Por qué piensan? ¿Qué les llega a la mente? ¿Cuál sería la razón que ustedes pueden pensar? Porque dejaron a Silas y a Timoteo para que luego pudieran llegar a donde Pablo iba. ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Por qué solo sacaron a Pablo? Hermano Reinaldo. Yo pienso que era el que corría más riesgo de que lo golpearan. Porque él era como el cabecilla. El líder, ¿verdad? El líder. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa ustedes piensan? Recuérdense que no fue muy público lo que ellos hicieron, ¿verdad? Vamos a ver. Otro detalle. Creo que hay algunas. Hermana Doraliza. Adelante, hermana. Pienso que como Pablo los conocía a ellos de antes, quizá ellos se sintieron aterrorizados, porque no es lo mismo un enemigo que no conoce a uno que conoce. Pienso yo, no sé si es lo correcto. Pero si puede aclarar un poquito más, hermana, la idea. Es decir, ¿por qué piensan que llevaron a Pablo solo y luego los otros tenían que irse a juntar con Pablo ya a Atenas, que es la capital de Grecia? Sería porque yo creo que te lo dijo, Pablo era como el que dirigía, y era el que dirigía como el grupo, y era quien tenía encomendado la misión. ¿Ok? Hermana Cecilia. Que Silas y Timoteo quedaron para seguir predicando con ellos. Solamente sacaron a Pablo. Pudo ser. Como Pablo era el que más siempre golpeaba más a Pablo. Entonces a él se le sacaron a él, pero los otros se quedaron para seguir como reposando. Vamos a ver, hermano Antonio. Yo pienso que si sacaban a los 3, iba a ser obvio que los escondieron. Exacto. ¿No? Entonces los otros, los de Tesalónica que venían, no iban a tragarse ese cuento, ¿no? Sí, y entonces sí. iban a seguir rebuscando. Sí. Mientras que si dejaban 2, dijeron, bueno, debe estar por él ahí, se nos ¿verdad? fue, no sabemos, busca por ahí, ¿no? Y que esconder a uno es más fácil que esconder a 3, ¿verdad? Imaginémonos que tal vez, y esto ya es una especulación mía, imaginémonos que envolvieron a Pablo en algo, ¿verdad? Y qué sé yo, lo montaron en un caballo y aquello parecía como una carga. Pensemos que así fue, pero hacerlo con una persona es más fácil que con 3. Y todo esto, hermano, todo esto refleja una sola cosa, y es que hay un precio que pagar por el amor a Dios, porque Dios pudo haberlo librado.
Dios pudo haber evitado que estas cosas pasaran, pero ¿qué hizo el Señor? No lo evitó, permitió que las cosas pasaran. Y todo esto no solo hoy a nosotros nos sirve de ejemplo, sino esto sirvió para formar el carácter de Pablo. Recuérdense que Dios estuvo tratando con él todo el tiempo, porque nadie ha sido perfecto, ningún siervo de Dios. Todas estas cosas nos enseñan a nosotros, hermanos, que debemos sufrir por la causa de Dios cuando hay que hacerlo, y que Dios siempre nos sacará adelante. Siempre nos ayudará a salir adelante en todas las cosas. Así que ahora vamos a entrar a otra región. La semana próxima vamos a ver que ahora se traslada la obra de Macedonia, una provincia griega, a otra provincia llamada Acaya, donde está la ciudad de Atenas. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario final. Vamos a ver, ¿alguien aprendió algo de los bereanos? ¿Alguien dice, bueno, esto de los bereanos? ¿Bien? Escudriñar, escudriñar la Biblia para no tener ninguna duda que lo que se está diciendo sea lo correcto. La nobleza. La nobleza de los bereanos. ¿Qué otra cosa? Alguien por Zoom, vamos a ver. Vamos a darle un examen a los hermanos de Zoom ahora. Hermana Beatriz. Sí, y realmente ellos se prepararon bien por cualquier duda de alguien que les pregunte algo. Ellos hicieron la comparación, lo que estaban enseñando Pablo a las escrituras que ellos conocían. Entonces estaban preparándose para el momento en que alguien les pregunte, o si ellos querían evangelizar, estaban preparándose. Muy bien. Les servía lo que ellos estaban aprendiendo de Pablo, le iba a servir para enseñarle a otros. Muy interesante, hermanos, lo que aprendemos de la palabra. Qué bonito sería que cuando nosotros escuchamos una predicación, una enseñanza, podamos compartirlo, aunque sea con alguien, alguna enseñanza, compartir algo de la palabra de Dios, siempre va a ser provechoso. ¿Alguien más quiere opinar algo? Y ya con esto concluimos, hermano Antonio. Pastor, ya hace mucho tiempo leí algo de la autoridad de la palabra de Dios y ahora como que me hace más sentido. Lo que usted menciona, uno no debe aceptar algo de nadie sin consultarlo. Y a veces tendemos a confiar en ciertas personas porque los conocemos muy bien, sabemos que son muy íntegros, un pastor, y a veces dicen algo y no todo porque lo dice el pastor. Y con todo el respeto, usted como pastor, ¿Seguro? Uno nunca debe hacer eso, porque si la autoridad de la palabra de Dios es porque es Dios el que la dice, y uno le da autoridad a la palabra de otro, uno no puede poner otra persona al mismo nivel que Dios, ¿no? Sí, sí. Muy, muy correcto, hermanos. Recuerden que una cosa es el concepto de un hombre, otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando el hombre está ajustado a la palabra, entonces ya es otra cosa. Ya ahí sí entra la autoridad. Cualquier predicador, ¿qué autoridad tiene? La de compartir la palabra. Esa es su autoridad. No tiene otra. No es un derecho. Por ejemplo, un pastor no tiene derecho sobre la congregación. La palabra sí tiene ese poder y esa autoridad. Así que debemos ser celosos defensores de lo que dice la palabra. No importa quién sea. No importa porque la persona sea famosa, porque diga esto. No, vamos a ver lo que Dios dice, y lo que Dios diga es lo que nosotros debemos hacer. Así que el Señor le bendiga en esta noche. Continuamos la próxima semana.